Eh, Voy a presentar un conjunto de conclusiones que sin lugar a dudas se quedará corto ante la complejidad del tema que hemos abordado en el día de hoy. Creo que un seminario permanente de un semestre no nos bastaría para resolver tantos aspectos críticos e integrales de la visión de nuestra sociedad rural colombiana. Comparto plenamente la mención que hace Alberto al referirse que, por supuesto, que un solo instrumento como es el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural no va a resolver los problemas de la ruralidad y mucho menos de todo el relacionamiento urbano-rural. Sin embargo, algunos elementos que recogemos entonces, pues primero que se reconoce en todo caso como plausible el enfoque territorial propuesto en el proyecto de ley, no obstante se deben fortalecer aspectos básicos relacionados principalmente con el ordenamiento y reordenamiento del territorio, que considere no solo la aptitud para los productos agropecuarios y forestales, sino las opciones múltiples de desarrollo asociadas a la producción de bienes y servicios ambientales, con el fin de lograr un ordenamiento del territorio y no solo el ordenamiento de la propiedad. Dicho ordenamiento debe permitir disminuir los conflictos de uso del suelo, al mismo tiempo que favorecer… Despacio, tomo aire. Dicho ordenamiento debe permitir disminuir los conflictos del uso del suelo, pero al mismo tiempo favorecer la localización o relocalización de actores productivos que se encuentren o generando esos conflictos o al mismo tiempo ubicados en áreas marginales que no les permiten ingresar a las dinámicas económicas y por supuesto a las consecuencias en términos del bienestar de la sociedad rural. La visión de desarrollo rural debe reconocer y ser congruente con la existencia de múltiples actores en el territorio, por lo cual el Estado debe dar claridad sobre las prioridades de desarrollo a nivel rural y frenar los actuales conflictos o coaliciones o choques entre las locomotoras de desarrollo. Principalmente aquí la mención que se ha subrayado en todos los paneles y todas las intervenciones de la relación de agricultura y minería. El proyecto debe incorporar un conjunto de instrumentos económicos que posibiliten y fortalezcan la provisión de alimentos y servicios ambientales, la adaptación a los cambios climáticos globales, la reconversión ambiental de los sistemas productivos, de manera integrados a los proyectos de desarrollo rural con equidad. Además de la extinción de dominio, el incumplimiento de la función ecológica de la propiedad debe estar soportada con otros instrumentos, dentro de los cuales podrían considerarse, por ejemplo, las sobretasas al impuesto predial, compensaciones ambientales, así como ejecuciones vía judicial. El derecho real de superficie, si bien se rescatan algunas virtudes, debe agotar mayores evaluaciones de impacto ambiental y social antes de proponerse en la ley. Se reconoce la importancia de la reivindicación de las zonas de reserva campesina, no obstante, estas también ameritan procesos de evaluación que soporten su función dentro y fuera de la frontera agropecuaria. Las figuras propuestas requieren de un fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria y ambiental y la interacción, en términos generales, de una intersectorialidad. Debe revisarse la articulación entre las políticas relacionadas y asegurar su coherencia, tanto en las políticas mineras, agrarias y ambientales. Es necesaria una instancia de planeación intersectorial para el desarrollo rural. Debe verse y expresarse de manera más clara el enfoque de conservación-producción a lo largo de la propuesta de ley, de manera a tener una visión integral del territorio y garantizar la funcionalidad del mismo. El tema de la seguridad alimentaria también debe ser transversal y, por supuesto, con la visión desde las comunidades étnicas y campesinas de la soberanía alimentaria. Se reconocen avances en relación con los instrumentos de protección y reducción de amenazas frente a los parques nacionales naturales. Sin embargo, se presentan algunas inquietudes de seguridad jurídica desde las reservas de la sociedad civil.
Hay que hacer un reconocimiento del campesinado colombiano que se invisibiliza en el proyecto de ley. Asimismo, deben reconocerse los modelos propios de desarrollo productivos de las comunidades étnicas y locales, sus expresiones a través de planes de vida, planes de etnodesarrollo de las economías indígenas y afrocolombianas. Es importante el reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura de la propuesta alternativa del proyecto de ley de desarrollo rural. Y nuevamente, pues con las últimas intervenciones, reconocer todo este enfoque de producir en la conservación y conservar en lo productivo, incluyendo los temas también de manejos forestales sostenibles de bosques naturales. No sé si alguien quiera añadir, quitar, saltar a esta hora por cansancio, pero son unas conclusiones por supuesto preliminares. Tendremos una generación de las ayudas de memoria correspondientes y desde el proyecto el compromiso de seguir apoyando un proceso para hacer una dinámica propositiva al momento de la radicación del proyecto de ley ante el Congreso para poder hacer un acompañamiento y discusión durante los debates que vengan. Bien, muchas gracias. Bien, me parece que las conclusiones es una buena forma de acercarse al producto de este foro. Creo que habíamos hablado de la necesidad de ser muy propositivos, que lo que tú estás diciendo me parece que hiciste un muy buen trabajo, pero creo que este documento deberíamos refinarlo hasta el punto en que tengamos algunas propuestas concretas, de aquellas que hay como un cierto consenso, que tú mencionabas, que hay algunas cuestiones que hay bastante consensos, como es el enorme conflicto que hay entre la locomotora minera y la locomotora agraria, que hay bastante preocupación sobre esto. Entonces, interesante tener unas propuestas en esa dirección y mirar este proyecto de ley en esa dirección. E igualmente podría también, dentro de las conclusiones, incorporarse aquellas recomendaciones sobre las cuales no hay consenso, porque obviamente no se trataba de llegar a consensos aquí, pero que grupos determinados que estuvieron aquí consideran que son esenciales para su cuestión. Me parece que sí, estoy completamente de acuerdo sobre la visión de que tenemos que ser propositivos y seguir cooperando en todo este proceso de una ley que obviamente nos ha mostrado su complejidad. Yo creo que quedó claro en este día agotador, porque claro que fue muy agotador de tantas cosas que vimos, pero fue agotador porque claramente aparece con toda claridad la enorme complejidad de este proyecto. Y no es de extrañar porque Colombia, como se enfatizó una y otra vez, había abandonado la agenda agraria, y particularmente la agenda que tiene que ver con los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades negras. Hicimos unas grandes leyes en los años 80 y 90 sobre 40% del territorio en lo referente a los parques nacionales, en lo referente a las comunidades indígenas, a las comunidades negras, para mencionar ese caso. Y claramente es un proyecto que abandonó el gobierno. Los gobiernos abandonaron una decisión fundamental del país, que fue sacar, como se describe coloquialmente, 40%, un poco más del 40% del territorio del comercio. Es una decisión no para efectos de protección de la diversidad cultural, la diversidad biológica fundamentalmente. ¿Y cómo se abandona ese proyecto? Entonces ahora se quiere otra vez como retomar en parte a través de esta ley. Y naturalmente el tema campesino sí que ha estado abandonado, sí ha estado abandonado por años. Entonces, claro, uno tiene que aplaudir este gran esfuerzo que está tratando de hacer el gobierno de este proyecto de ley de tierras, que se suma al proyecto de restitución de tierras. Y naturalmente uno tiene que ser también, pues tenemos que, como decía Alberto Galán, pues en Colombia somos muy tendientes a tratar de resolver las cuestiones a través de la ley, pero en el caso agrario parece que sí necesitamos una ley, ¿no? Es decir,
creo que hay bastante consenso sobre eso. Y más aún cuando esta ley va a ser un elemento fundamental para el proceso de paz, tiene que serlo, y creo que ese es como su mayor... A mí personalmente me ha llamado mucho la atención en el proyecto, que es, en eso difiero de algunas intervenciones, yo creo que para mí es tremendamente positivo saber que el tema ambiental ha sido incorporado tan fuertemente en este proyecto de ley. Yo creo que si uno busca proyectos de ley en el mundo del sector agrario, no debe encontrar muchos proyectos de ley que tengan tan incorporado el tema ambiental como este, porque normalmente la tendencia en todo el mundo es hacer estos proyectos sigue siendo hacerlos en forma muy sectorial. Entonces seguramente hay vacíos, como decía Juan Pablo Ruiz, pero seguramente el punto es cómo se pueden, si los hay, cuáles son y qué se puede hacer de nuevo en forma propositiva, que sería una de las preguntas que habría que hacer a los quienes hicieron críticas sobre huecos y vacíos que podía tener en el campo medioambiental. Para mí, al contrario, ha sido, digamos, como muy grato ver ese gran esfuerzo que se ha hecho al construir esta ley e incorporar lo ambiental como uno de los elementos muy fundamentales. Obviamente, pues, hoy se discutió mucho lo ambiental, pero la ley pues tiene todos los aspectos que se mencionaban en la conclusión, pero creo que en síntesis fue un foro muy fructífero. Creo que debemos seguir construyendo sobre este foro, porque claramente se trata de entender las implicaciones sociales y ambientales de este proyecto de ley, tratar de contribuir a mejorarlo. Naturalmente su paso por el Congreso, pues esto es apenas las gloriosas, después el paso por el Congreso es un proceso tan profundamente complejo que seguramente vamos a tener que estar ahí al lado del cañón todos los interesados en este proyecto, y por eso también considero que es muy valioso este diálogo que se ha hecho hoy, porque es un poco también como unas primeras escenarios de discusión de un proyecto que al final el gran escenario de discusión va a ser el Congreso, y sin duda este ejercicio que hemos hecho hoy es tremendamente fructífero. Yo creo que tenemos que agradecer entonces a WWF por su enorme esfuerzo con todo su equipo, que claramente puso un equipo muy grande en favor de este proceso, ¿no? Y el gran esfuerzo y el gran trabajo que ha hecho WWF, pues sin duda se expresa en los resultados de este seminario. Y naturalmente también agradecer a otros miembros del Foro Nacional Ambiental que contribuyeron a esto, en particular FESCOL, que siempre nos daba una colaboración generosa para montar todos estos foros, y a todos los que resistieron hasta el final de esta maratón, pues, que incluye obviamente los ponentes, pues nuestra enorme gratitud, y creo que esto es un nuevo, ya mencioné esta mañana que estamos pensando hacer un nuevo foro del Foro Nacional Ambiental, también sobre el tema de sistemas agropecuarios y cambio climático, en el cual seguramente vamos a poder volver sobre algunos artículos de la ley desde el punto de vista del cambio climático, si hay algo que todavía falte, que sobre, en fin. Pero claro, ese es un tema absolutamente crítico, que son sistemas agropecuarios frente al cambio climático, pero ahí está claramente todo el tema ambiental, lo de la sostenibilidad ambiental a lo largo y a lo ancho. Muy bien, de nuevo mil gracias, y entonces damos por clausurado este foro.